Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio. Muy buenas tardes, amables radioescuchas, queridos televidentes y seguidores por las redes sociales. Como todos los jueves, nos encontramos con ustedes en este espacio que amablemente nos concede la Coordinación de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno del Estado, y que de hecho ya nos fuimos todo el sexenio, también nosotros, en el programa de Disonancias, y que pues los jueves a la 1:00 p.m. planteamos y buscamos comentar con usted efectivamente algunas ideas, algunas propuestas, algunas opiniones, lógicamente a partir de la visión que el doctor Ricardo Nava, en algunas otras ocasiones el doctor Rodolfo Gamiño y su servidor Raúl Jiménez Guillén tenemos al respecto. El día de hoy, pues lo lógico es comentar el evento que de alguna manera marca algunos cambios en el Estado y que tiene que ver con el asunto del sexto mensaje ciudadano, que fue lo que sustituyó a los informes de gobierno como uno de los productos de la alternancia. Y en ese sentido, yo quisiera iniciar el día de hoy comentando con el doctor Ricardo Nava. Primero, bueno, el estado de ánimo que respiramos, que se respiró en el evento realizado el día lunes en el centro de convenciones, y luego pasar a hacer algunas comparaciones que nos permitan visualizar. Yo estoy convencido de que finalmente cuando alguien inicia y cuando alguien termina en una función pública, pues lo que realmente pueda decir está determinado por cómo encontró la situación y cómo deja la situación, siempre y cuando comparemos lo comparable. Porque a veces, si no comparamos lo comparable, pues terminamos comparando manzanas con vacas. Pongo un ejemplo muy cotidiano. Si yo mido 1,60 de estatura y voy a ver al médico porque peso 80 o 90 kilos, lo más seguro es que me dé el médico una dieta, y cuando vuelva a ir, pues volverá a pesarme, y si sigo midiendo el 1,60, pero ya peso no los 80 o 90 kilos, sino 60 kilos, el hecho de haber disminuido, esa disminución en esa comparación determina que he mejorado. Es decir, mi salud es mejor en razón de que perdí ese peso excesivo que tenía. Pero en ese mismo ejemplo, si yo mido 1,60 y peso 40 kilos y voy a ver al médico, también me va a dar una dieta, pero no va a ser para disminuir de peso, sino para aumentar. Y en la siguiente sesión que yo vaya a consulta, y si sigo midiendo el 1,60, pero en lugar de pesar 40 kilos, peso los 60 o un poco más, pues lógicamente el haber ganado peso me ayuda a la salud. Luego entonces a veces las comparaciones uno tiene que hacer en función del mismo elemento comparable, pero también en razón del propósito, del objetivo que se tiene. Y lógicamente, un poco parafraseando lo que se apuntó en la Constitución de los Estados Unidos, pues la finalidad de todo Estado es velar o lograr la felicidad de sus habitantes, que el concepto de felicidad lo podemos traducir como el bienestar de la población. Entonces queremos hacer algunas comparaciones
Ya habíamos, de hecho, por allá por marzo, habíamos hecho estas comparaciones, hoy tal vez solo las actualizamos. Pero en principio yo quisiera iniciar comentando, bueno, ¿cuál fue el ánimo del informe? Y lo primero que quisiera decir es que pensando en que en esta mesa, te has de acordar, doctor Ricardo Nava, que ha estado varias ocasiones el gobernador, y en enero, si no mal recuerdo, que estuvimos aquí, nos señaló que al término de la gubernatura se iba a retirar de su carrera política. Cumple, de hecho, si no mal recuerdo, el 15 de enero, cumple 42 años, y en ese sentido dijo que esta sería su última posición política, su último puesto público para dedicarse a sus actividades privadas, por un lado, y por otro, había señalado también, para dejar la cancha en aquel entonces nos había dicho, a su hijo. El propio informe nos señala que es para su hijo y para su hija, ¿no? Ahora, pensando en que es el fin de una carrera política, pero también es el fin de un sexenio, pues lo primero que uno esperaría, o cuando menos yo, lo primero que esperaba, es que iba a haber un ánimo de desesperanza, de añoranza en el informe, y no ocurrió así. Lo que sí me sigue llamando la atención es que cuando ha presentado su informe ciudadano el gobernador, siempre parece que su escrito junto con su lectura agarran una carrera de relevos, pero lee rápidamente, muy rápido, hace una lectura muy rápida, muy atropellada. Sin embargo, cuando hace algunas pausas resulta muy interesante los comentarios, sobre todo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque cada uno de los comentarios que hizo tuvo que ver con dos elementos. Uno, con un ánimo festivo, es decir, de celebración, y por el otro lado, con un ánimo innegablemente en términos familiares de emoción. ¿Por qué el primero? Solo señalo dos comentarios. En principio, cuando comenta que 8 países del viejo mundo, de Europa, han venido a Tlaxcala en estos 6 años a instalarse en los distintos parques industriales, diríamos, el comentario que él hace, dice, bueno, con estos se suman a los 10 que ya existían, con lo que hay 18 países de Europa en Tlaxcala invirtiendo, y el comentario que hizo, bueno, ya ven, no necesitamos tanto a nuestros vecinos de los Estados Unidos ante el gran riesgo de lo que ha ocurrido con la llegada de Donald Trump. Ese fue un primer comentario. Un segundo comentario tuvo que ver con el asunto de la infraestructura hospitalaria, que él entrega un solo hospital totalmente equipado, y señalaba que a él le habían entregado básicamente cascarones. Entonces, de alguna manera, una parte pues que en esos casi todos los que utilizó fue para hacer este tipo de comentarios, salvo en uno en el que, como decimos, se quebró. ¿Y se quebró en qué momento? Se quiebra en el mensaje cuando se dirige a sus hijos y a su nieta. Cuando se dirige a su hija, que lo acompañó como presidenta honoraria inicialmente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y a su hijo, que en aquel entonces pues eran solo sus hijos y su nieta. Sin embargo, hoy la diferencia es que su hija es funcionaria pública y su hijo también, lo cual de alguna manera vendría a confirmar aquel detalle que nos decía en enero. Es decir, yo me voy para abrir el espacio a mis hijos. En aquel momento era a mi hijo, a Mariano. Sin embargo, pareciera que nos había quitado
una A Mariano y a Mariana. Y cuando se dirige, efectivamente, se dobla y es de llamar la atención por una razón. Casi siempre la mayor parte de las opiniones con respecto a la personalidad del gobernador, en este sentido de la identidad de hacendado, de ranchero, etcétera, etcétera, siempre se le ha señalado como un hombre casi sin emociones, es decir, un hombre en donde no aflora el asunto de la emoción, y me parece que aquí hay una demostración de que es un hombre sensible, finalmente cuando se dirige a un elemento que me parece que a todos corresponde y que tiene que ver con el asunto de la familia. No se dirigió a ellos como los funcionarios públicos que estaban ahí en esa calidad y en calidad de hijos, sino básicamente a esta familia que lo acompaña y que de alguna manera podrá él acompañarlo desde lejos, pero ya no en la función pública. Me parece que la ruptura estuvo determinada por ese momento y no propiamente por el mensaje ciudadano. Entonces, eso es lo que a mí en términos del ánimo me parece. Esperaba una cosa distinta, me encontré con una cosa diferente. Doctor Ricardona. Buenas tardes, radio escuchas, televidentes y quien nos sigue en las redes sociales. Pues sí, yo creo que hay diferentes aristas que hicieron presencia el lunes en el centro de convenciones. Yo había vaticinado, y no porque sea brujo, sí, pero en el sentido de ubicar que había tres momentos predecibles de este mensaje ciudadano. Uno que tenía que ver necesariamente con un informe técnico de todas las cosas que se hicieron a lo largo de 6 años y donde aparecieron datos que mostraron el desempeño del gobierno. Eso me parece que se cumplió. En efecto, también coincido que la lectura fue muy acelerada y eso de repente dificulta a los escuchas el contenido exacto de los datos que ahí se mencionaron. Pero eso ha sido una característica del gobernador en sus informes a los que nos han invitado, que generalmente le corre prisa, y yo creo que en parte tiene que ver, ya habrá oportunidad de preguntarle a él de manera personal, si es que acepta nuevamente estar con nosotros, porque me parece que tiene que ver con el asunto de la imagen. Una parte es el discurso y otra parte es la imagen que va acompañando al mismo, y entonces obviamente el quedarse, de repente puede ocurrir que no se vea paralelamente la parte del discurso con la parte de la imagen. Yo creo que es un poco esa situación. Eso ocurre, hay datos ahí interesantes de lo que se fue construyendo en estos 6 años de gobierno. Es la parte técnica. La parte política me parece que también estuvo presente en varias ocasiones. Yo diría que hasta en ese espacio hizo política, ¿no? Varias veces en el planteamiento del acompañamiento de los que estuvieron presentes en el informe mismo, ¿no? Que tiene que ver con esos vínculos que el gobernador tiene y que le gusta mostrar permanentemente en estos mensajes ciudadanos. Por otra parte, la forma en que termina el discurso, planteando un asunto de la continuidad del gobierno, este énfasis y esta fuerza que le dio al decir que quienes están en política pues, les interesa acceder al poder y les interesa mantenerse en el poder, ¿no? Que había quedado bien con su partido, que había quedado bien con el presidente y que finalmente él confiaba en que el próximo gobernador, Marco Mena Rodríguez, haga un trabajo también importante en beneficio de los tlaxcaltecas. Me parece que ahí hubo una fuerza de cómo cierra, y en ese sentido me parece que en ese punto sí también fue emotivo, ¿no? Esta satisfacción de decir, bueno, finalmente sí logré llegar al poder y sí logré mantener el poder, no como persona, sí como institución, y eso me parece que lo dejó muy claro. Segundo, la parte emotiva, esto ha sido también como una tradición del gobernador, que cuando se refiere fundamentalmente a su hija y a su hijo, el sentimiento de los vínculos amorosos que tiene con sus hijos, pues es evidente y es público, ¿no? Entonces sí le ocurre esta quebranto de la voz, esta emoción que todos notamos y que creo que la gente que estuvo allí la recibió bastante bien. Hubo buenos momentos de aplausos en ese sentido, reconociendo no al gobernante, sino a la persona que también tiene sentimientos que mostrar y que en espacios como esos pues,
hay condiciones que las generan además, ¿no? Yo creo que la propia adrenalina de una circunstancia de ese tipo. Entonces, eso me parece que es interesante. Yo diría que también tendríamos que analizar en estas aristas de este informe ciudadano el ánimo vinculado a cómo termina en comparación con cómo han terminado otros. Aunque no hizo ninguna referencia a lo que ha ocurrido en Veracruz, o lo que ocurrió en Chihuahua, lo que pasa en Oaxaca, lo que pasa en Campeche, lo que pasa en algunas regiones del país, algunas entidades federativas, lo cierto es que es muy distinto a lo que ellos recibieron o lo que ellos también entregaron. Entonces, ese me parece que es un asunto que genera un buen ánimo para él, porque al final del día, si compara uno lo que pasa con Tlaxcala, con lo que pasa en Veracruz, o con lo que pasa en Chihuahua, o lo que pasa en Aguascalientes, o lo que hemos estado descubriendo en algunas otras partes del país, pues realmente pues sale bien librado, ¿no? Uh-huh. Y incluso ahí sí lo remarca, en el sentido de decir, bueno, finalmente Tlaxcala tiene una deuda cero, no hay endeudamiento público, mantenemos esa buena política de no endeudarse, y eso lo que le permite asegurar es que hay finanzas públicas sanas y que eso es lo que va a entregar a la próxima administración. Entonces, a mí me parece que también ahí hubo una fuerte emoción de entregar así la entidad, y esto obviamente pues tendrá efectos para el siguiente gobernante, que tendrá, yo como lo he comentado y lo he escrito, pues tendrá un piso, digamos que agradable para arrancar el 1 de enero, y que obviamente esto le facilite el tipo de estrategia gubernamental que va a implementarse a partir del mes de enero de 2017. Entonces yo diría que ahí ocurrieron las tres cosas: el dictamen técnico, el informe técnico como tal, la parte emotiva que ya hemos comentado ambos, y la otra que es la parte política, que también tiene un impacto fuerte. Se llenó el centro de convenciones, hubo momentos importantes de aplausos que la gente le reconoció, y creo que sí fue un momento de fiesta para los que han estado acompañando directamente el gobierno en los últimos años, ¿no? No se notó, al menos, esta desesperanza que de repente puede ocurrir cuando hay incertidumbre, cuando hay inquietud sobre lo que puede ocurrir. Y eso, bueno, finalmente también se reconoce, pues, ¿no? Porque yo lo he escrito no ahorita, sino desde hace muchos años, que lo que busca siempre un gobierno pues es que entregue buenos resultados y que cada día sean mejores, y no para el bien personal, sino para el bien de una entidad que además históricamente ha sido una entidad que no ha sido favorecida como ha ocurrido con otras, ¿no? Los indicadores de pobreza han estado fuertemente impactando en el desarrollo y en la calidad de vida de los tlaxcaltecas pues prácticamente todo el siglo, ¿no? El siglo pasado. Y obviamente cuando ya encuentras algunos datos positivos, pues es bueno mantenerlos ahora, ¿no? Efectivamente, en esto del ánimo político hay una situación que llama la atención. En el informe, en las menciones, pareciera que hubieron más gobernadores perredistas que del PRI. Estaba Arturo Núñez de Tabasco, Graco Ramírez de Morelos, Mancera del Distrito Federal. De alguna manera todo esto siempre son mensajes, ¿no?, en este asunto. Sin embargo, pasemos a una segunda parte, esto que decíamos de comparar lo comparable. Si nosotros queremos comparar de alguna manera el asunto de entrega buenas cuentas o esto que decía el doctor Ricardo Nava, es decir, hay buenos resultados, pues yo creo que hay cosas que resultan sumamente interesantes. Todo gobierno, por ley, cuando menos a partir de que se aprobó con Miguel de la Madrid la Ley de Planeación Democrática, tienen que entregar un plan de desarrollo. Y si no mal recuerdo, lo tienen que entregar en los primeros 6 meses. Y casi siempre lo entregan por ahí del mes de mayo. En todos los informes siempre resulta importante leer el diagnóstico, porque el diagnóstico de alguna manera es el balance de cómo encuentran el Estado. Si uno lee el diagnóstico del plan de gobierno, del Plan Estatal de Desarrollo de Mariano González Arur, pues lógicamente ese diagnóstico refleja la condición en que recibe el Estado por parte del gobierno del PAN.
Si uno lee el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo de Héctor Ortiz, encontramos cómo recibe el gobierno del sexenio del PRD. Si nosotros leemos el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo de Alfonso Sánchez Anaya, pues es como recibió del PRI, y en ese sentido diríamos, podríamos irnos. Lógicamente, frente a el diagnóstico tenemos los informes, y lógicamente el informe lo que nos muestra hoy, en este caso el sexto informe, que es el último, es, bueno, cómo estaba y cómo está hoy. Y yo quisiera, en principio, comentar con usted algunos datos que nos señala, por ejemplo, en el rubro, en la línea de gobierno cercano a la gente de calidad y transparente. El Plan Estatal de Desarrollo se dividió en 4 o 5 líneas, y la primera es la línea de gobierno cercano a la gente de calidad y transparente, y ahí en el diagnóstico, por ejemplo, decía o dice, todavía se puede consultar, el índice de gobierno eficiente del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO ubica a Tlaxcala en la 25ª posición nacional, es decir, en el lugar 25 de 32. El índice de eficiencia gubernamental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey muestra que la posición relativa del Estado ha caído entre 99 y 2010, desde el segundo hasta el 19º lugar, en el lugar 19. Tlaxcala es percibido como uno de los gobiernos menos efectivos de acuerdo al índice de opinión empresarial sobre el marco regulatorio del IMCO, colocándolo como el 4º estado con la menor efectividad del marco regulatorio. El índice de corrupción y buen gobierno de Transparencia Mexicana muestra que Tlaxcala está en la posición 30 nacional, cuando en 2001 estaba en el lugar 14. Y de acuerdo al reporte Doing Business en México 2009, Tlaxcala se sitúa en la posición 23 en cuanto a la facilidad para hacer negocios en la capital del estado, en el lugar 16 en relación con el tiempo que se demora el registro de propiedades, en el 15 con respecto a la apertura de un negocio, en el 14 en el manejo de permisos de construcción, y en cuanto a cumplimiento de contratos se ubica en la última posición nacional. Decíamos, bueno, estas instituciones, estas empresas, estos organismos han seguido haciendo evaluaciones. Bueno, si así estábamos en el diagnóstico en 2010, ¿cómo estamos hoy si utilizamos el mismo referente? Y bueno, yo consulté todos los referentes. El índice de gobierno eficiente del IMCO muestra que el Estado se encontraba en el lugar 25 en 2010. En 2012 pasa al puesto 22 y para 2016 se encuentra en el lugar 14. Esto significa que con las mismas medidas se han mejorado al pasar del lugar 25 al 14, es decir, ha mejorado en 11 lugares. El índice de eficiencia gubernamental del TEC de Monterrey, que es un componente de un índice mayor de competitividad, ubicaba al estado de Tlaxcala en el lugar 29. En el último informe, que es de 2012, después de ese no ha hecho más, subió 2 lugares, ya que se ubica en el lugar 27. En el índice de opinión empresarial sobre el marco regulatorio del IMCO se encontraba como el 4º estado con menos efectividad. Hoy se encuentra en el número 8 entre los 10 mejores. En el índice de corrupción y buen gobierno de Transparencia, quiero informarle que no puedo usar ese índice porque desde 2010 Transparencia Mexicana dejó de hacer estudios y hoy el INEGI hace un índice diferente, que es el de victimización. En tanto que, de acuerdo al Doing Business en México, en 2016 la facilidad para hacer negocios ubica a Tlaxcala en el número 6. En el 2010 estaba en el lugar 23, eso quiere decir que ha mejorado 17 lugares. En el manejo de permisos de construcción estaba en el lugar 14 y se encuentra hoy en el lugar 14.
no ha habido cambios. En el registro de propiedades sí hubo un deterioro, estaba en el lugar 15 y hoy está en el lugar 18, es decir, descendió 3 lugares. Y en cumplimiento de contratos se encontraba en la última posición nacional y sigue en el fondo, no hubo mejoría. Es decir, si nosotros comparamos los mismos indicadores, nos vamos a encontrar con que hay, con excepción de los indicadores de Doing Business, sobre todo en términos de cumplimiento de contratos y registro de propiedades, hay un descenso. No hubo mejoría, se descendió 3 lugares. Sin embargo, en todos los demás indicadores hay una mejoría importante. Ricardo. En efecto, la comparación nos permite tener realmente un balance de lo que está ocurriendo y ya como lo ha mencionado el maestro Raúl, los datos efectivamente muestran un asunto positivo en la mayoría de ellos. Y lo más interesante, y quizás eso es algo que tenemos que también tener muy claro, es que son instituciones ajenas a la entidad, son instituciones, incluso muchas de ellas del sector privado, y eso le da también un sentido de mayor objetividad en la forma en que miden y en la forma en que presentan resultados. Entonces, a mí me parece importante que haya ocurrido esto porque finalmente lo que provoca es que haya quien quiera invertir en Tlaxcala porque sabe que hay mejores condiciones para poder operar. Y eso se vio reflejado, seguramente se va a comentar un poquito más adelante, con algunos de los datos que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con inversión extranjera directa, que tienen que ver con ir reduciendo incluso la economía informal, que es un problema histórico. Entonces, estas cosas ayudan para eso, son importantes y finalmente muestran que Tlaxcala en esos años obtuvo una mejoría, obviamente reconociendo que en ciertas áreas sigue habiendo rezagos y que también nos permitirá saber que ya tenemos identificado pues dónde están aquellos rezagos, aquellos deterioros y que esto pueda permitir generar alguna estrategia para que esto pueda cambiar en los próximos años. Entonces, a mí me parece que el método de comparación es adecuado, pero sobre todo, más allá de este ejercicio que me parece que pocas veces se hace, el asunto, reitero, de que sean instituciones externas las que hacen esta evaluación. Porque al final del día no lo digo yo, sino lo dicen otras instituciones, y eso siempre será positivo. Y cuando uno presenta resultados de una administración, pues tiene que pensar más allá del aplausómetro, más allá del reconocimiento que los propios puedan hacer sobre el desempeño de su gobernante, el que lo digan otros siempre va a ayudar en todos los sentidos. Y me parece que ese fue incluso el reconocimiento que hicieron algunos de los gobernadores que estuvieron aquí, en las entrevistas que posterior al informe se hicieron, varios de ellos pues decían esto, pues los datos ahí están, se muestra evidentemente que hay una mejoría en la entidad y que independientemente que hayan sido más perredistas en los que asistieron como gobernantes al informe ciudadano, pues también hay un reconocimiento de que la entidad se mueve y se mueve de manera diferente a comparación con otras entidades. Ahora, una de las cosas es que si bien estos indicadores, tomándolos del diagnóstico y tomando de instituciones que han realizado el trabajo, yo creo que hay otro elemento que también ya habíamos hecho el ejercicio aquí con el doctor Ricardo Nava, es muy fácil poder saber si este gobierno mejoró en sus indicadores o empeoró cuando comparamos los mismos indicadores, por ejemplo, de los 3 últimos gobiernos, es decir, si hacemos la comparación a largo plazo, es decir, cómo recibió Sánchez Anaya, el gobierno del PRD, en algunos indicadores, cómo dejó el gobierno Sánchez Anaya y recibió Héctor Ortiz, cómo dejó el gobierno Héctor Ortiz y recibió Mariano González Sarur, y cómo deja Mariano González Sarur algunos indicadores con los que recibe el gobierno Marco Antonio Mena. Ahora, una de las cosas también en ese sentido es tener en cuenta el tipo de indicadores con el que se comparan. Hay 2 formas de comparar indicadores que son los que en términos estadísticos se denominan o indicadores descriptivos o indicadores evaluativos. Por ejemplo,
Si yo le pregunto cuánto recibe mensualmente de salario, es un indicador descriptivo, ¿sí? Sin embargo, si la pregunta que le hago, ¿está usted satisfecho con lo que recibe de su salario?, ya no es un indicador descriptivo, sino es un indicador evaluativo. En ese sentido, nosotros quisiéramos hacer, usando los datos que hicimos también en otro programa acá, hacer una comparación con indicadores descriptivos a partir de la concepción teórica de Amartya Sen y Martha Nussbaum, en el que se define la libertad como, el desarrollo como la expansión de las libertades, y en el cual da toda una serie de categorías, 5 categorías para medirlo, básicamente libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora. Y en ese sentido quisiéramos comparar, básicamente no creo que nos dé más tiempo de que comparar servicios económicos y oportunidades sociales, y lo primero es que si me pudieran tomar este cuadro como para poder tener la referencia de nuestro televidente, para poder observar, diríamos, lo que estamos comparando entre en 1998, 2004, 2010 y 2015, aunque en el comentario haremos la actualización del 2016. En ese sentido, nosotros quisiéramos, por ejemplo, tocar en el tema de servicios económicos. Trabajamos 4 indicadores: tasa de desempleo, tasa de informalidad, porcentaje de población que gana menos de 2 salarios mínimos y asegurados en el Seguro Social. Uno podría preguntarse, ¿cuál es la tasa de desempleo con que inicia en 1998 el gobierno del PRD y cuál es al final del gobierno del PRI esta misma tasa? En este caso en 2015, y actualizaré el dato con 2016. Como podrá ver en el cuadro, el gobierno del PRD inicia con una tasa de 8.8 puntos y termina con una de 3 puntos, es decir, el desempleo desciende 3.3 puntos. El gobierno del PAN recibe una tasa de desempleo de 3.5 y entrega una de 4.8, es decir, crece 1.3 dígitos. El gobierno del PRI recibe una tasa de desempleo de 4.8 y hasta diciembre de 2015 estaba en 5.1. Hoy en la mañana que consulté los datos de la Delegación del Trabajo está en 4.5. Eso quiere decir que el desempleo propiamente creció 3 décimas. Es decir, la tasa de desempleo es muy baja y se mantiene con ligeras variaciones. Lo que destaca es que en el sexenio del PAN es cuando más crece. Bueno, en esos mismos datos, si nosotros comparamos el número 2, la tasa de informalidad, usted podrá observar que el gobierno del PRD recibe y entrega una tasa del 71%. El gobierno del PAN recibe y entrega una tasa de informalidad también del 71%. El gobierno del PRI recibe una tasa de informalidad del 71% y entrega una tasa del 72%, lo que significa que la mayor parte de la población en Tlaxcala desde 1998 se ha mantenido. 7 de cada 10 tlaxcaltecas están en el empleo informal y ha crecido ligeramente, es decir, pasó del 71% al 72.2%. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuál es el porcentaje de trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos al mes, el gobierno del PRD recibe un volumen de población en ese nivel del 51.2% y lo entrega en 48.58%. El gobierno del PAN lo recibe en 48.58% y lo deja en 58.8%. El gobierno del PRI lo recibe en 58.80% y entrega hasta 2015 en 59.92%.
¿Eso qué significa? Que la población que gana menos de 2 salarios mínimos mensuales ha crecido de forma paulatina durante la alternancia, siendo el gobierno del PAN donde crece más de 10 puntos. Y finalmente, ¿cuál es el número de trabajadores en el mercado formal? Es decir, aquellos que cuentan con seguridad social. El gobierno del PRD recibió 66,411 asegurados y básicamente el gobierno del PAN inicia con 71,562 asegurados y termina con 68,000. El gobierno del PRI lo recibe con 68,000 asegurados y hasta diciembre de 2015 registra 83,221 asegurados. Luego actualizamos a septiembre del 2016. En conclusión, el crecimiento del trabajo con seguridad social es muy lento, pero el sexenio del PAN, en lugar de crear, pierde 3,216 empleos. El del PRD logra crear 5,151 empleos. Y el sexenio del PRI, el balance real, hasta el día de hoy, o cuando menos hasta septiembre, logra crear 23,623 empleos. Juzgue usted los datos y diga qué pasó en el sexenio del PRD, cómo le dejó el PRD al PAN, qué pasó con el sexenio del PAN, y juzgue usted cómo el PAN le dejó al PRI, y juzgue usted hoy cómo el PRI le está dejando a Marco Mena los indicadores económicos. Muy interesante Doctor. análisis. Esto nos refleja muy bien la evolución de los indicadores económicos a través de los gobiernos, como ya lo ha comentado el maestro Raúl Jiménez Guillén. Yo quisiera poner un elemento adicional a esto que ya ha mencionado. Esto tendríamos que leerlo también a la luz de lo que ocurre en el país, porque eso creo que le da una mayor capacidad de mostrar el mismo indicador. Pongo el caso. Uno puede preguntarse, bueno, la tasa de desempleo parecería ser que mantenemos un 5.1. Si uno analiza qué ocurre a nivel nacional, nos daríamos cuenta que hay entidades federativas donde la tasa de desempleo está muy por encima de. Y si nosotros lo analizamos a la luz de qué ocurre en la región centro país, también nos encontraríamos que hay entidades que alrededor de Tlaxcala tienen tasas de desempleo más altas. Entonces ahí me parece que sería importante revisarlo. Uno. El segundo tiene que ver con el comportamiento demográfico, y eso tiene que ver con la población total y tiene que ver también con la esperanza de vida, que seguramente vamos a tocar un poquito más adelante, y que tiene también que ver con el fenómeno migratorio. ¿Por qué comento esto? Porque uno puede decir, bueno, la tasa de desempleo es del 5.1%, sí, pero habría que entender también que ha habido un crecimiento demográfico en la entidad. Ya estamos hablando prácticamente de 1,300,000 habitantes, estamos hablando también de que ha habido un reflujo del fenómeno migratorio, que también está pegando en los tlaxcaltecas, como está ocurriendo a nivel federal y a nivel nacional por consecuencia, y eso lo hemos incluso analizado con algunos datos del INEGI, que incluso la semana pasada plantearon, de que en el gobierno de Obama ha habido una gran cantidad de mexicanos que se han regresado, muchísimos. Incluso el planteamiento es que han regresado tantos que los que se tenían que regresar ahora con Trump serían menos, porque realmente sí ha habido una política de regreso, de retorno, ya sea promovida por el gobierno norteamericano o por iniciativa del ciudadano mexicano que ha decidido regresar a sus tierras. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando este tipo de datos? Que cómo se comportaron los indicadores, pero hay que sumarle también qué ocurre a nivel nacional, qué ocurre a nivel internacional, porque esto desde luego nos pega a todos. Sí es importante y la verdad es que es muy bueno encontrar que hay más de 23,000 empleos generados, por varias razones. Una vez hicimos un intento de cálculo sobre si es un empleado, qué efectos tiene en la familia, ¿no? Empleo formal. Y encontramos que automáticamente el tener empleo formal te lleva necesariamente a seguridad social, te llevas a Infonavit, te lleva a seguro
a Seguro Social, te lleva a tu Afore, te lleva a prestaciones, y este tipo de situaciones son las que van acompañando el ingreso familiar. ¿En qué sentido? No es que te paguen más, sino que como tienes este tipo de beneficios, tú puedes reorientar tu gasto, que es un poco lo que he estado discutiendo en las últimas semanas, de cómo se reorienta el gasto a partir de cómo viene tu ingreso. Entonces, esto también es muy interesante, y eso le pega a una de las cosas que más se han discutido en los últimos años en asuntos de mercado laboral, que tiene que ver con la precariedad. Entonces, automáticamente, si estoy generando empleo formal, le estoy pegando a la precariedad, que había sido un indicador que se nos estaba disparando en el estado de Tlaxcala. Entonces, eso también ha pasado. Ahora, el problema del salario mínimo es un problema también nacional, sumamente golpeado por las políticas restrictivas del gobierno federal, y yo siempre lo he dicho, la manera más fácil de controlar la inflación es amarrar el salario, y eso es lo que se ha hecho en las últimas 3 décadas, hasta apenas esta semana, creo que la semana anterior, donde hubo un aumento un poco por encima de las expectativas que históricamente habían ocurrido en los últimos 30 años, y de ahí se planteaba que pudiese haber un repunte del salario mínimo. Cuando esto empieza a ocurrir, estos datos de los 2 salarios mínimos empezarán a moverse, y se van a empezar a mover de manera muy distinta a la que hoy tenemos. Entonces yo creo que tendríamos que tener también el cuidado de leer ese dato, en el sentido de que sí es un problema y que se va a ir recomponiendo en función también de lo que ocurra con la discusión sobre el salario mínimo. Por ejemplo, algunos han planteado que el año que viene va a haber un aumento del salario a mitad del año. No va a ser como siempre ocurre al final, sino que están generando una política de aumento gradual que permita que haya una recuperación de la capacidad de compra. Esto lo está promoviendo el PRD, lo está promoviendo el sector empresarial, porque resulta que ahora el sector empresarial ya se dio cuenta que si permiten abrir o liberar un poco más el asunto del salario mínimo, va a aumentar el nivel de consumo, y esto puede favorecer a las empresas y al propio mercado interno. Entonces, estas cosas también están ocurriendo en el país. Entonces, a lo que voy, y con eso cerraría esta parte, es que tendríamos que entender también que además de ver qué ocurrió con los gobiernos y a quién le fue mal, o a quién le fue peor, o a quién le fue regular, o a quién le fue muy bien, tendríamos que tener en cuenta que nosotros no somos únicos, que dependemos en gran medida de lo que pasa con nuestra región, y que dependemos en gran medida también de lo que ocurre a nivel nacional. Porque esto de la economía informal, si vamos a cada entidad federativa, nos encontraríamos casos similares. Es algo que está ocurriendo desde ya hace un buen tiempo en el país, y que difícilmente vamos a poder acabarlo ni en 6 ni en 10 años, ¿no? Mientras no haya otro tipo de políticas salariales y de invitaciones y incentivos para que la gente entre en la economía formal. Claro, pero además ahí hay un detalle. Yo creo que tenemos que ir discutiendo y tenemos que ir pensando que finalmente la categoría de trabajo que conocimos y que tenía que ver con tu incorporación a cierto tipo de ocupaciones o empleos, pues se ha modificado radicalmente durante los últimos años con el avance de la ciencia y la tecnología aplicados a los procesos de producción. Y entonces ahí hay toda una serie de elementos. Hoy, por ejemplo, ayer o antier platicaba con mi hijo, y la diferencia que él encontraba, pues decía, papá, bueno, es que yo estoy trabajando hoy, pero pensar en la jubilación es en función de lo que yo ahorre a partir de ahora. Ellos no tendrán seguridad social en el sentido que nosotros conocimos y en el que casi siempre visualizamos el trabajo, ¿no? Pero bueno, pasemos de alguna manera al otro tema, al tema de oportunidades sociales. Y una de las cosas, el hecho de que estemos utilizando datos o indicadores descriptivos, nos parece importante por una razón. Es decir, cuando uno trata de compartir con usted el análisis de la realidad, pues podemos caer solo en nuestra opinión personal o solo en nuestro juicio, partiendo de que nuestro juicio esté más o menos informado. La idea es que uno tiene que pensar en usar referentes para que usted también pueda tener la posibilidad de decir, bueno, estos son los datos y de dónde están tomados, como para que no solo sea un asunto de carácter ideológico o de carácter político. En ese sentido, el tema de las oportunidades sociales, como podrá ver el cuadro, si nos lo pueden jalar de nueva cuenta,
Básicamente nos referimos al sistema de salud y ahí se comparan 4 indicadores: esperanza de vida al nacer, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasa de fecundidad. Estos indicadores tienen repercusiones de manera importante. La esperanza de vida de los tlaxcaltecas aumenta o disminuye en estos 18 años. El sexenio del PRD la recibe en 72.8 años y la deja en 74 años. El sexenio de PAN la recibe en 74 y la deja en 74.3. El gobierno del PRI la recibe en 74.3 y la deja, hasta, mi dato es de diciembre de 2015, en 75.2 años. Conclusión: los tlaxcaltecas en 18 años han incrementado en 2.4 años la esperanza de vida al nacer, lo que es producto, entre otras cosas, de los servicios públicos de salud y educación. ¿Esto qué significa? Que tanto el gobierno del PRD como el gobierno del PAN como el gobierno del PRI mantuvieron la inversión pública, el presupuesto de egresos se priorizó y se mantuvo en educación y en salud, lo que determina que ha habido un incremento progresivo de la esperanza de vida al nacer. Pasamos de 72.8 años a 75.2 años. Es decir, afortunadamente ha habido continuidad en la prioridad de los gobiernos de la alternancia. Han tenido un buen juicio los perredistas, los panistas, los priistas en no modificar las prioridades, y me parece que en términos de lo que ha anunciado en sus prioridades de política pública el gobernador electo Marco Mena, parece que las prioridades son educación, salud y trabajo. Por el otro lado, ¿cuántos niños y niñas nacen al año en Tlaxcala? El PRD recibe con una tasa de natalidad de 26.9 por cada 1000 y lo deja en 24. El PAN recibe en 24 y lo deja en 21.4. Y el PRI lo recibe en 21.4 y la deja en 20. Conclusión: la tasa de natalidad ha disminuido de forma gradual pero constante al pasar de 26.9 a 20 puntos, lo que refleja el impacto favorable de las políticas demográficas. Es decir, disminuimos 6.9, 7 puntos la tasa de natalidad. Usted se ha de recordar, o algunos de ustedes han de recordar, aquello de la familia pequeña viva mejor. Es decir, ¿y por qué desciende la tasa de natalidad? Bueno, hay toda una serie de hipótesis que ahorita lo comentaremos. Otra pregunta es: ¿cuántos tlaxcaltecas se mueren al año? El tercer indicador es la tasa de mortalidad general. El PRD recibe una tasa de 5.4 y la deja en 5.2. El PAN recibe en 5.2 y la deja en 5.4. El PRI lo recibe y lo mantiene en 5.4. Conclusión: la mortalidad se ha mantenido estable durante los 18 años de la alternancia. Es decir, no hay más muertos, es decir, se siguen muriendo de las mismas enfermedades o de otras enfermedades, pero la tasa no incrementa. ¿Cuál es el promedio de hijos que tienen las mujeres tlaxcaltecas? Que es el cuarto indicador, que es la tasa de fecundidad. El PRD recibe con una tasa de 2.4.8 y entrega con una de 2.4. El PAN la recibe en 2.4 y la entrega en 2.39. El PRI la recibe en 2.39 y la deja en 2.3. Conclusión: la tasa de fecundidad desciende de 2.48 a 2.3, lo que significa que cada vez más mujeres se incorporan a la educación y al trabajo. En el tema de salud, pues, a través de 4 indicadores, lo que se refleja es un mejoramiento de la calidad de vida, no producto de el gobierno del PRI, no producto de el gobierno del PAN, no producto de el gobierno
del PRD, sino de la continuidad que ha tenido la política pública del gobierno del PRD, del gobierno del PAN y del gobierno del PRI. Afortunadamente ha habido sensatez en los gobiernos de la alternancia para mantener las prioridades de la inversión del recurso público en la educación y en el empleo, lo cual, en la ocupación, en la educación y en la salud, lo cual innegablemente ha impactado de manera favorable a toda la población. No hemos brincado de que el presupuesto en un sexenio se va para un lado, en otro sexenio se va para otro, en otro sexenio se va para otro. Ha habido continuidad, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero uno tendría que felicitarse y felicitar al gobierno del PRD de Sánchez Anaya, al gobierno del PAN de Héctor Ortiz y al gobierno de Mariano González Harur por haber mantenido la inversión del presupuesto público en educación y en salud, porque los indicadores han tenido un registro incremental de manera favorable que hace que haya mejores niveles de vida. Tal vez en ese sentido uno diría, ¿para qué quiero mejor vida si no tengo estas otras condiciones de empleo, de ingresos? Eso es innegable. Sin embargo, nadie puede negarle a los tres gobiernos de la alternancia que mantuvieron una continuidad en la prioridad de el desarrollo de la capacidad de los tlaxcaltecas al dotarlos de educación y de servicios de salud. Hasta ahí, doctor Ricardo Nava. Interesante esta evolución positiva de estos indicadores que efectivamente nos permiten ver cómo estamos en materia de salud y que impacta de manera importante en el asunto demográfico. Yo quisiera plantearlo desde una óptica que me parece más en la idea de la perspectiva. Primero, estamos viendo cómo estamos modificando, digámoslo así, lentamente, pero en un camino que casi no tendrá regreso, el número de personas que viven en un hogar. Históricamente hemos andado en 4.3 desde hace como 15, 20 años. Probablemente con este tipo de datos empezaremos a tener alguna modificación ya palpable en los hogares. Esto tendrá que ser analizado y visto por los estudiosos del COESPO, que algo tendrán que decir con respecto a ello. Segundo, a mí me parece que el hecho de que tengamos datos positivos en la esperanza de vida al nacer nos lleva a una situación distinta a la que teníamos hace 18 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos ahora un grupo de personas que van a tener que ser atendidas con nuevas situaciones que antes no teníamos. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pasa lo mismo con el asunto de la tasa de natalidad y pasa lo mismo con la tasa de mortalidad. Lo que quiero decir con esto es que estamos enfrentando ahora nuevos problemas derivados de las cosas positivas que han surgido. Y esto es algo que tendrá que ver el nuevo gobierno. Cómo va a enfrentar el problema de los adultos mayores, cómo va a presentar algunas alternativas para el asunto de la tasa de natalidad o la tasa de fecundidad, porque puedo darles un dato. En efecto, la tasa de fecundidad ha ido bajando, pero en ciertos grupos de población ha aumentado, como ha ocurrido a nivel nacional, sobre todo con población muy joven. Y esos son problemas nuevos que tendrá que atender la nueva administración. Y bueno, pues el tiempo parece que se nos ha escapado otra vez, pero sí comentar que vale la pena que estos indicadores los conozca la gente, que eso le permita tener un pulso de finalmente cómo observa, cómo percibe el fin de una administración. Ahora, innegablemente que el gran problema es esta transformación de lo que conocemos como Estado y como el gobierno. El peso que tenía el gobierno en la sociedad de partido único, pero también en la sociedad mundial, en la sociedad global, se ha modificado. El peso político, el peso en términos de poder que tenía el gobierno era muy alto, hoy se ha reducido bastante, lo que significa que gobernar innegablemente pasa por la participación y el compromiso de la mayor parte de los grupos de interés que integran la sociedad, lo cual es bastante complicado poder alinear hacia un proceso de desarrollo. Pues
Por el día de hoy, muchísimas gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven y a quienes nos siguen por las redes sociales. El doctor Ricardo Nava y su servidor Raúl Jiménez Guillén, como siempre, le agradecemos su atención al compartir esta disonancia y esperamos escucharnos el próximo jueves a esta misma hora y en estos mismos espacios, y como siempre le deseamos muy buen fin de semana. Muy buenas tardes. Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio.